pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de nosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios, y dijo Jehová a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, y todo en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Bien, hermanos, vamos a orar al Señor, pedir la dirección a nuestro Dios, porque sabemos que sin la voluntad de Dios nada podemos hacer. Amén. Padre amado, en esta hora te doy las gracias por permitirme poder estar, Señor, aquí, Señor, en estos ambientes de TV Cristiana para, a través de estos medios, Señor, de comunicación, poder llegar hacia el corazón de las personas que necesitan de tu palabra. Que seas tú, Señor, que hables a través de mis labios. No quisiera hacer mi propia voluntad porque sé que no tendría éxito, Señor. Pero si hago tu voluntad, toda honra y toda gloria sea para ti, oh mi Señor. En esta tarde hablaré de tu palabra. Bendícela, Señor. Amén. Bien, hermanos, venimos estudiando la historia del pueblo de Israel. Esta historia, hermanos, para nosotros nos tiene una grande lección para estos tiempos, para estos días que estamos pasando. Por eso es que debemos siempre recurrir a la palabra del Señor. Bien, habíamos dicho, hermanos, que el pueblo de Israel, hermanos, había salido de Egipto y, bueno, ellos tomaron un camino diferente de lo que estaba acostumbrado los habitantes de esos lugares cuando viajaban. Buscaban el camino más rápido para llegar al lugar donde ellos se dirigían. Pero el pueblo de Israel tomó un camino distinto, no porque ellos hayan querido tomarlo de esa manera, sino que Dios les guió que vayan por ese camino, porque Dios quería tratar con el pueblo de Israel. Entonces, tomaron un camino y llegaron hasta el Mar Rojo. Y no había pues cómo cruzar el Mar Rojo. Dios lo llevó por ese lugar, porque Dios quería probar la fe de su pueblo, la paciencia. Y bueno, cuando el rey se llegó a enterar, como que le vio tan fácil hacerlos volver al pueblo de Israel, porque se lamentaron haberlo dejado ir al pueblo, porque ellos vieron que ya no iba a hacer su parte económica, ya no iba a ser igual, porque los habitantes del pueblo de Israel le hacían producir mucho, le hacían crecer también en su nivel económico al pueblo de Egipto. Y entonces eso vio el rey y bueno, y dijo, pues ellos se han equivocado, no conocen el camino, se han ido a la boca del lobo. Así es que es fácil, como lo vieron tan fácil, lo vamos a traer. Y si no quieren venir a la buena, a la mala lo traeremos. Y los que se ponen rebeldes los mataremos. O sea, esa era la decisión que había tomado, lo vio tan fácil. Y por eso es que él mismo dijo, voy a ir, yo también voy a encabezar esta caravana, este ejército,
¿Por qué? Porque quiso vanagloriarse, quiso traerse la gloria a él. A veces cuando se le ve tan fácil como que todos queremos acogernos a eso. Y eso es lo que hizo Faraón. Y se unieron muchos, hermanos. Pero dice la Biblia que cuando Faraón y su ejército con 600 carros, aparte que iba el ejército, hermanos, a pie y a caballos, era un inmenso ejército. Se fueron en dirección a donde estaba acampado el pueblo de Israel. El pueblo de Israel llegó a las orillas del Mar Rojo y bueno, hasta ahí ellos acamparon tranquilamente. Pero cuando ellos, hermanos, ven a lo lejos que venía, hermanos, el ejército de Egipto, entonces les entró el miedo, el temor, porque vieron y se imaginaron que el rey venía a llevarles sí o sí. Y por eso es que en su miedo ellos, a pesar que ya habían visto la bendición de Dios en Egipto, las plagas que habían pasado, la muerte de los primogénitos, ellos habían visto cómo Dios les protegió a ellos. Entonces era más, hermanos, que les puedo decir que ellos tenían que tener seguridad y confianza en Dios. Pero demostraron que su mente estaba llena de incredulidad, que su mente estaba oscuro, porque comenzaron a murmurar, comenzaron a reclamarle a Moisés, y Moisés en su desesperación acudió a Dios. Y Dios tuvo que amonestarle a Moisés, porque Moisés Dios lo había prevenido y él sabía cuál era el arma que él tenía para afrontar estas cosas. Pero él se había olvidado también por el temor. Muchas veces el temor nos hace olvidar que Dios está a nuestro lado, hermanos. Y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué es lo que tienes en la mano? Señor, esta vara. ¿Y no te he dicho que mi poder se manifestará a través de esta vara? Anda al mar, a la orilla, y extiende tu vara, y las aguas se dividirán en dos. Y pasará el pueblo. Así comunícales. Dios tuvo que ser severo, hacerle reflexionar a Moisés. Y eso es lo que está pasando en este tiempo. Nosotros tenemos la solución ante los problemas que vengan. Lo tenemos en la mano. Acá está, es la palabra de Dios, que lo andamos en todo momento. Pero cuando invade el temor, no acudimos a esta palabra. No acudimos a la palabra de Dios para encontrar la paz, la serenidad, la tranquilidad. Sino que nos dejamos llevar por el miedo, por el temor, y entramos en el terreno del enemigo. Tenemos que aprender, hermanos, a confiar en nuestro Dios. El pueblo de Israel comenzó a murmurar y a lamentarse después de haber salido del pueblo de Egipto. Es lo más triste, hermanos, que con nuestros hechos comencemos a desechar que Dios está con nosotros. Es lo más lamentable que con nuestras obras, hermanos, neguemos que Dios ha hecho posible de rescatarnos a través de su Hijo Jesucristo. Hermanos, cruzaron el Mar Rojo. Cuando están por la mitad, el pueblo de Egipto, por la mitad, en medio del Mar Rojo, llegó todo confiado Faraón con su ejército. Y grande fue su sorpresa. Cuando llegó a orillas del Mar Rojo, vio que no estaba el pueblo de Israel. Para él era una señal de que Dios estaba con el pueblo de Israel.
porque él ya sabía cómo Dios había obrado en su país, cómo le había demostrado que que Jehová estaba con el pueblo de Israel. Eso era para que él se dé cuenta y reflexione y no continúe hacia adelante. Pero sabes, la ira, la cólera, el enojo nos hace perder la sensibilidad, hermanos. Eso es lo que pasó con Faraón. En su cólera, al no lograr su propósito, porque él se vio frustrado, lo vio tan fácil traerlo al pueblo de Israel, se indignó y se llenó de cólera, sin darse cuenta que Dios le estaba dando la oportunidad para que él recapacite y dé la orden de regresarse y mejor reconozca que es Dios quien está guiando al pueblo de Israel. Pero no, él agarró y se entró, hermanos, y enrumbó siguiendo al pueblo de Israel. Entró al Mar Rojo. Pero Dios le siguió dando oportunidad. Mandó a sus ángeles para que sus carruajes, hermanos, se salgan las ruedas, para que tenga dificultad en avanzar, para que él reflexione. Pero él seguía avanzando y cuando recapacita ya fue demasiado tarde. Dios nos da todas las oportunidades, pero cuando persistimos en nuestra desobediencia, no le echemos la culpa a Dios de lo que nos pueda suceder. Lamentablemente, todas las prevenciones o las señales que Dios le puso a Faraón no le sirvieron de nada, porque no pudo discernir Faraón, porque estaba su mente entenebrecida. Así es que, hermanos, cuando el pueblo avanzó y pasaron todos hasta el otro lado del Mar Rojo, entonces Dios le dijo a Moisés: extiende tu vara para que se junten las aguas. Y pereció Faraón y todo su ejército. ¿Y dónde estaría esa prosa, ese halago de Faraón que lo traeremos al pueblo de Israel, ¿no? Y pensando que él iba a entrar al pueblo de Egipto victorioso con el pueblo de Israel. No. Hermanos, Dios protege a sus hijos. Así es que cuando ya el pueblo de Israel estaba al otro lado del Mar Rojo, bueno, avanzaron, porque Dios, el propósito de Dios era llevarle a su presencia al monte de Sinaí. Porque para entrar en una tierra, hermanos, pura y santa que Dios la iba a dar, ellos tenían que ser purificados. Y en ese trayecto ellos tenían que ir cambiando, tenían que ir demostrando su cambio y su perseverancia en Dios. Tenían que aprender a confiar en Dios. Cuando están a 3 días, hermanos, de camino, desde que habían cruzado el Mar Rojo, o desde que habían salido de Egipto, perdón, Dios permite, hermanos, que se les vaya agotando el agua. Y cuando ellos acampan, llegan a un lugar llamado Mara. Había fuentes de agua, pero cuando ellos se van a beber esa agua, era amarga. Ellos sabían que Dios podía hacer un milagro y ellos podían humillarse delante de Dios, quebrantar su corazón y pedirle a Dios. Pero no lo hicieron. Ellos se iban a reclamarle, murmurando contra Dios, le reclamaban a Moisés. Y Moisés, hermanos, consultaba a Dios. Y Dios permite y le dice: anda, que un árbol, hermanos, sea pues echado a esas aguas para que se endulcen y puedan ellos beberlo, hermanos. Puede ser un agua comestible. Y es así como Dios, hermanos, derrama de su bendición, les muestra otra señal de que está con ellos y que no les iba a dejar. Y les habla, hermanos, a través de Moisés,
que si ellos dejasen de murmurar, que si ellos trataran de poner su confianza en Dios, Dios no los iba a dejar, siempre iba a estar con ellos. Por ese momento, cuando recibían la bendición, se emocionaban y prometían muchas cosas. Pero luego criticaban, murmuraban. Siguieron avanzando. Llegaron hasta Rifidín, por el monte, por el desierto de Zin. Y allí acamparon. Y no tenían, y comienzan a murmurar por los alimentos. Ellos tenían alimento, de repente no tenían lo suficiente, pero tenían alimento. Sino que ellos comenzaron a pensar y dijeron: aún nos falta mucho para llegar hacia la tierra de Canaán, y los alimentos que tenemos no nos alcanza. Nos vamos a morir de hambre, nuestros hijos se van a morir, nuestros animales se van a morir. Estaban presagiando lo que todavía ni siquiera estaba sucediendo. Estaban lamentándose y murmurando. Muchas veces estas cosas suceden nosotros también, cuando nuestra fe decae y no ponemos nuestra confianza en Dios. La Biblia nos enseña y nos dice, hermanos, que cada día viene con su afán. No nos preocupemos por el día de mañana, sino vivamos agradecidos porque Dios nos está bendiciendo para este día. Por eso, hermanos, estas historias nos dejan una enseñanza para poder afirmar nuestra fe. El pueblo de Israel comenzó a proyectarse hacia el futuro y miraban que ya se morían sus hijos, que ya se morían ellos, que ya se morían sus animales. Y comenzaron a murmurar y se iban con Moisés y en una manera enojada, amarga, altercaban contra Moisés. Le reclamaban a él, y Moisés en verdad sabía que de esta manera estaban ofendiendo a Dios. Él trataba de calmarlos, trataba de hacerles ver que Dios no los iba a desamparar, que aprendan a tener confianza en Dios. Pero ellos no entendían. Qué pena, hermanos, cuando endurecemos nuestro corazón, cuando por más que se nos hable la palabra del Señor para hacernos reflexionar, y tenemos el corazón duro y queremos hacer prevalecer nuestro propio parecer y no poder escuchar la palabra. Eso es lo que está sucediendo en estos tiempos. Pero Dios no es ingrato, hermanos. Una vez más Dios los bendice y les manda, hermanos, el maná para que ellos coman. Para que ellos, hermanos, no digan que les falte alimento y no estén diciendo a Moisés: ¿por qué nos has traído desde Egipto? Allá no nos faltaba el pan, no nos faltaba la carne, teníamos en abundancia. Miren, en su cólera ellos hablaban de querer regresar hacia atrás. ¿Cuántas veces habremos también murmurado contra Dios cuando estamos pasando pruebas? ¿Y cuántas veces habremos dicho: mejor me quisiera volver al mundo, porque ahí encuentro mejor? Muchas veces nos equivocamos. Para eso está esta historia, para hacernos ver y reflexionar en este tiempo, porque nosotros también vamos, hermanos, rumbo a una tierra celestial. Oh Señor. Hermanos, vemos aquí esta desobediencia, pero Dios suplió. Suplió, hermanos, su necesidad, porque Dios es grande en misericordia. A pesar de todo lo que ellos murmuraban, Dios estaba allí con ellos, complaciéndolos en su petición. Hermanos, ellos
siguieron avanzando porque se iban hacia el monte de Sinaí. Y bueno, llegaron, hermanos, hasta justamente ahí en ese mismo lugar, en Refidín, ¿no? En el monte, en el desierto de Sim. Ahí, hermanos, también Dios permite, para probar su fe, que no haya agua otra vez, por segunda vez, para ver cómo estaba, si ellos ya verdaderamente se habían dado cuenta que Dios no los desamparaba. Entonces otra vez, hermanos, se escasea el agua, no había agua para beber ni para los animales. Y comenzaron, hermanos, ellos otra vez, se le fueron encima a Moisés a reclamarle. Y Moisés clama a Dios y Dios le dice: lleva a los ancianos, lleva a los príncipes y reúne al pueblo frente a la peña de Oreb. Y con tu vara golpearás la peña y brotará agua de la peña. Moisés reunió a los ancianos, reunió a los príncipes y los llevó hasta la peña. Se fue con Aarón también, y ahí estuvieron. Hablaron, hicieron concientizar, hablaron el mensaje de la palabra del Señor al pueblo para concientizarlo que a pesar de todo Dios no les iba a dejar ni desamparar. Así es que, hermanos, Moisés golpeó la peña y brotó agua. Otra vez Dios, hermanos, los bendijo, hermanos. Ellos vieron otra bendición de Dios. Dios quería que ellos vayan aprendiendo a conocerlo a Dios, porque se habían olvidado de Dios. No todos conocían a Dios Jehová. Por eso Dios, a través de estas bendiciones, de estos milagros, Dios quería que el pueblo aprenda a conocerlo a Dios, porque Dios quería prepararlos a ellos. Así es que, hermanos, llegaron al monte de Sinaí. Y tenían que, Dios mismo iba a descender sobre el monte. La presencia de Dios iba a descender, porque Dios iba a bajar, hermanos, para hablar y dejar escuchar su voz, para que el pueblo mismo lo escuche. El pueblo iba a escuchar la voz de Dios. Y por eso es que Dios puso normas y límites, hermanos. Solamente autorizó que suban, hermanos, Moisés, Aarón, los ancianos hasta cierta altura. El pueblo de Israel también hasta cierta altura, respetando todo lo que Dios había indicado. Y bueno, obedecieron. Entonces, hermanos, se escucha la voz de Dios hablándoles al pueblo, haciéndoles ver que Dios estaba con ellos, que tenían que guardar su palabra y obedecerla, porque por tanto tiempo, 400 años, se habían olvidado. Y ellos tenían que aprender a obedecer. Hermanos, cuando ellos escuchan la voz de Dios, la peña temblaba, hermanos, porque la voz de Dios es potente. Cuando Dios hablaba, hermanos, esos cerros se movían, hermanos. Y ellos tenían miedo, el pueblo tuvo miedo.
y le dijo a Moisés: Moisés, habla tú con Dios y nosotros te escucharemos a ti. Porque no sea que podamos, en nuestro miedo, podamos cometer alguna desobediencia, algún error y podamos morirnos, perecer. Es mejor que tú escuches a Dios y nosotros te escucharemos a ti. Hermanos, y así fue. Así fue, hermanos, y bueno. Y de esta manera, Dios habló a Moisés y les dio la ley de Dios. Les promulgó la ley de Dios. Les hizo recordar lo que ellos se habían olvidado, hermanos. Así es que, y Dios le dijo a Moisés que lo escribiera para que ellos puedan leerlo en todo momento y no se olviden. Hermanos, esta historia nos enseña que a pesar de las cosas que nos puedan suceder, debemos, hermanos, nuestra fe estar puesta siempre en Dios. A pesar de los inconvenientes que nos pueda venir, porque, hermanos, las aflicciones que nos vengan es para crecer en nuestro nivel espiritual. Es para ir creciendo más, porque Dios tiene un propósito con nosotros. Él quiere que nosotros heredemos la vida eterna. ¿Usted cree que con qué propósito Dios les encaminaba por esos lugares? Porque quería que ellos aprendan que tenían que despojarse de todas las impurezas. Tenían que despojarse de todo lo malo que había en ellos, todas esas costumbres que habían aprendido, hermanos, durante 400 años en Egipto. Porque para entrar a las tierras de Canaán tenían que estar santificados, limpios de todo. Dios quiere, hermanos, que también nosotros en estos tiempos nos preparemos con la palabra de Dios. Limpiemos nuestro corazón para que cuando Cristo venga en su segunda venida podamos haber obtenido ese galardón, hermanos. Cuando Jesús salga del santuario celestial en la presencia de Dios donde Él se encuentra en estos momentos, Él va a salir, pero va a salir ya con los galardones, con los nombres de todos aquellos que han sido premiados con la vida eterna. Sigamos entonces, hermanos, adelante, esforzándonos, no nos acobardemos por más que vengan las pruebas. Recordemos que las pruebas son para un afianzamiento más en nuestro nivel espiritual. Así es que aprendamos a poner nuestra fe en el Señor y seguiremos avanzando en nuestra vida espiritual. Dios bendiga, hermanos, en esta tarde la meditación de la palabra que les he compartido a cada uno de ustedes. Amén y amén. Gloria a Dios. Han sido las palabras, la palabra de nuestro Dios expresada a través de su siervo, nuestro hermano Sixto Gómez Ayala. Nuestro hermano Sixto Gómez Ayala, el portador del mensaje de la palabra de nuestro Dios en esta hora. Bendito sea nuestro Dios. Alabamos y bendecimos a nuestro Señor porque aquí estamos tratando de hacer la voluntad de nuestro Dios para llegar a cada uno de ustedes
con la palabra de nuestro Dios para refrescar su alma, para fortalecer su fe, para enriquecer su conocimiento y para ganar a nuestros amigos que están en el mundo todavía confundidos. Que Dios, el Espíritu Santo, haga entender, reflexionar a cada uno para que traiga los frutos de arrepentimiento, los frutos de fortalecimiento en el corazón y en el alma de cada ser humano. Bendito sea nuestro Dios. Gracias, hermano Sixto Gómez Ayala, por la palabra de nuestro Dios. Y vamos con un tema cantando el ministerio Deidad, cantado y expresado por nuestro hermano Alex Cruz. Dice: sigo predicando. Con ustedes el ministerio Deidad, cantando nuestro hermano Bendito Dios, para la gloria de nuestro Señor. Sigo predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más, este es el ministerio Deidad. Porque a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Heme aquí, Señor, que tu palabra llevaré hasta los rincones más últimos de la tierra, donde tienen hambre y sed de tu palabra. No importa si soy criticado, despreciado por los caminos de este mundo. Yo voy caminando, llevando tu palabra, llevando tu mensaje. Por los caminos de este mundo, yo voy caminando, llevando tu palabra, llevando tu mensaje. Aunque criticado, aunque despreciado, yo sigo caminando, llevando tu palabra. Aunque criticado, aunque despreciado, yo sigo caminando, llevando tu palabra. Pastores, evangelistas, nunca se cansen, nunca se rindan de pregonar esta palabra. Sigamos predicando y anunciando las buenas nuevas de salvación, a tiempo y afuera de tiempo, aunque criticados, despreciados, pero que nada nos detenga, que no se pierda la pasión por las almas. Sigamos rescatando las almas perdidas. ¡Aleluya! ¡Vamos, dile! Por los caminos de este mundo, yo voy caminando, llevando tu palabra, llevando tu mensaje. Por los caminos de este mundo, yo voy caminando, llevando tu palabra, llevando tu mensaje. Aunque criticado, aunque despreciado, yo sigo caminando, llevando tu palabra. Aunque criticado, aunque despreciado, yo sigo caminando, llevando tu palabra. Sigamos adelante, iglesia pentecostal, la novia del Cordero, Pastora Elías Flores, y vamos con gozo. Y cómo se goza nuestra hermana Susan y esposo por Chimbote, Perú. Aunque criticado, aunque despreciado, yo sigo caminando, llevando tu palabra. Aunque criticado, aunque despreciado,
yo sigo caminando, llevando tu palabra. Aunque criticado, aunque despreciado, yo sigo caminando, llevando tu palabra. Aunque criticado, aunque despreciado, yo sigo caminando, llevando tu palabra.